Ecuador conmigo, un país que nos acompaña aquí y en todas partes. A diario caminamos entre ellos. Sus idiomas, sus acentos, que a veces nos resultan extraños, hoy forman parte de nuestra cotidianidad. Es así como las comunidades extranjeras conforman la gran diversidad del Ecuador. Los colores, los aromas, la diversidad de sus paisajes, la calidez de su gente, hacen que nuestro país tenga la fórmula perfecta para que quienes alguna vez lo han visitado quieran quedarse y quienes se fueron se lleven con ellos un pedacito de esta tierra. Eso es precisamente lo que hicieron un grupo de pintores ecuatorianos quienes llevaron hasta la Gran Muralla China su arte. Arte que está inspirado en los parajes de este pequeño pero grandioso país. Bienvenidos a Ecuador conmigo. Los evidentes cambios en nuestra política exterior muestran que Ecuador es un actor importante en la nueva geopolítica mundial. Además, hoy tenemos la voluntad y la capacidad para acompañar legal y humanamente a nuestros migrantes. Y lo más importante, que ellos saben que pueden contar con nosotros. Cada semana les mostraremos cómo la Cancillería del Ecuador trabaja para potenciar los valores de su gente y mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestros sueños y esperanzas. Ahora un adelanto de este programa de viajeros y soñadores. Llegan a un país donde no importa el credo ni el origen. Lo bueno que tiene esta Constitución es que todos somos iguales, ¿no? Él está enamorado de Ecuador, enamorado de la familia, de sus hijos. Comunidades extranjeras en Ecuador. Siempre lo sentí desde el inicio un poco mi casa. Además, y eso es la parte importante de la vida artística, que se vuelve uno universal. 6 pintores ecuatorianos llegan a la Gran Muralla China. Creo que es una de las principales formas que tiene el Ecuador de mostrarse ante el mundo, efectivamente. El arte ecuatoriano conquista el continente asiático. Porque la obra no está terminada hasta que el público no la ve. No hay duda que nuestro país es un lugar hermoso, tanto por su gente, su deliciosa comida, sus tradiciones y su naturaleza diversa. Pero no es solo eso lo que atrae a personas de otras nacionalidades a visitarlo, son las condiciones de estabilidad que este país ofrece. Es por eso que miles de extranjeros vienen al Ecuador para explorarlo, mientras que otros tantos deciden quedarse en él. Este es un reportaje de aventureros que encontraron en nuestro país el hogar que siempre estaban buscando. ¿Qué hace de nuestro país un destino ideal para personas de otras nacionalidades? Nuestra gente, paisajes y gastronomía son algunas de las razones para que muchos extranjeros encuentren su tierra en el centro del mundo. Y en la búsqueda de aquellos con acentos distintos y costumbres diferentes, conocimos a José Miguel Díez. Vino desde España, desde la provincia verde, como es conocida Cantabria. Y por esas coincidencias de la vida, hoy también vive en la provincia verde de Ecuador, Esmeraldas. Llevo 14 años, yo llegué de turista aquí, conocí a una mujer y me enamoré. Y bueno, decidí quedarme. Ella me dijo dónde era, me habló de su provincia, de sus playas, de Atacama. Y yo, bueno, pues como uno estaba de turista y le daba igual ir para un sitio que para otro, yo le pedí su número de teléfono y yo le dije que iba a venir a Esmeraldas. Y así fue. José Miguel llegó a Esmeraldas con el afán de continuar su viaje por Ecuador, sin sospechar que sería el amor lo que le haría encontrar el lugar donde quedarse. En estos 14 años, ha logrado formar una familia y compartir una vida junto a su esposa Mónica. Él está enamorado de Ecuador, enamorado de la familia, de sus hijos, y en especial de mí. José Miguel no solo se enamoró de Mónica, sino del Ecuador entero. Encontró en esta tierra algo que en España no podía conseguir. Casi todo el país me encantó, ¿no? Yo soy una persona que conozco los Galápagos, conozco Manabí, conozco Loja, Machala, Zamora, o sea, yo he recorrido casi todo el país, ¿no? Y me gustó Ecuador, me gustó su gente, su cultura y me gustaba como para vivir, ¿no? Y luego pues poder disfrutar de lo que uno quiere, ¿no? Yo tener mi casa, tener mi huerto, mi jardín,
tener otro huerto ahí al lado del río, pegado a la playa. Son cosas que en España no podría tener, ¿no? Otra de las cosas que motivó a José Miguel a quedarse en este país fue la apertura y cooperación que encontró por parte del gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Lo bueno que tiene esta Constitución es que todos somos iguales, ¿no? Entonces no voy a tener más beneficios ni menos beneficios por cambiar mi estatus migratorio. Es por eso que junto a otros compatriotas suyos formaron una asociación de españoles residentes en Esmeraldas. Esta organización, liderada por José Miguel, cuenta con el apoyo gubernamental para la realización de talleres, cursos y jornadas informativas sobre temas migratorios, además de ser un punto de encuentro entre cientos de españoles. Esta asociación parte de la integración, o sea, no están separados los que son extranjeros con los que son de origen ecuatoriano. No tienen la nacionalidad española y son 542 socios, de los cuales 221 socios son inscritos en el MIES. Creo que este es un país de muchas posibilidades para mis hijos, aunque antes no pensaba lo mismo, ¿no? Antes pensaba que igual sí me tenía que ir para España con mis hijos y tal, ¿no? Ahora creo que mis hijos no necesitan ir a España para prepararse y que incluso van a tener más oportunidades aquí. Francisco Moya es también parte de esta asociación liderada por José Miguel. Son casi 9.000 kilómetros los que separan a estos dos españoles del viejo continente. Sin embargo, ambos comparten el amor por Esmeraldas. Francisco viene de Barcelona. Trabajaba en la Secretaría Nacional del Migrante Ecuatoriano y fue justamente ese contacto cercano con nuestros compatriotas que despertó la curiosidad de este explorador. Me pareció muy interesante conocerles un poquito más de cerca, no simplemente como ellos explicaban en España, sino conocer realmente su cultura aquí en el Ecuador. Eso me motivó a venir, a conocer y me fue encantando poco a poco, me fui quedando prisionero de vuestras bondades. Viajando por Ecuador y buscando oportunidades de negocio que le permitan establecerse, encontró algo que no buscaba, pero que lo haría quedarse. Ahí es cuando determino aperturar una compañía. Y cuando voy a aperturar la compañía, la persona, una señorita abogada, que me hace los trámites, pues como que se me ilumina no simplemente la vista, sino el corazón. Y ahí me atreví de nuevo a ser un poco galante y bueno, no funcionó la cosa. Y estoy felizmente casado con ella y aquí estamos. Es fácil preguntarse, ¿qué es lo que encontró en Esmeraldas para abandonar una gran ciudad como Barcelona? Luego, como buenos animales que somos, nos adaptamos, ¿no? Sí se echan en falta cosas del país de uno, otra cosa sería ser ilógico. Pero sí quiero decir que Esmeraldas tiene realmente muchos encantos. Para mí uno de los mayores encantos es su propia naturaleza, su capacidad de creación de empresa o de microempresa que tiene cualquier esmeraldeño. Es decir, le das un machete y una caña y te hace un barco. Es decir, es increíble esta gente, ¿no? La sabiduría popular dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Sin embargo, para Francisco, adaptarse al país ha sido más sencillo de lo que esperaba. El Ministerio de Movilidad Humana realmente nos ha ayudado en todo momento, en todos los trámites que hemos necesitado. Han sido muy operativos, muy abiertos, muy transparentes, muy predispuestos, con lo cual nos ha sido fácil poder conseguir nuestras nacionalidades, al menos en mi caso. La Constitución de Montecristi promueve la libre movilidad, ciudadanía universal y la progresiva disminución de condición de extranjero. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la cartera encargada de asesorar a los inmigrantes en todos sus trámites para legalizar su situación en nuestro país. Después de conocer a José Miguel y a Francisco en Esmeraldas, decidimos buscar en nuestra sierra a más extranjeros enamorados de esta tierra. Es así como conocimos a Norberto Novik, un argentino oriundo de Tandil que vive en el Ecuador hace más de 40 años. Llegué aquí, de curioso, vagando por Latinoamérica. Yo jamás había visto una planta de banano, ¿ya? O buscaba la piña en los árboles, ¿no? Más o menos venía del sur, de los 40 grados de latitud, ¿no? Siempre lo sentí desde el inicio un poco en mi casa. Sí. Al huir de la dictadura de Videla, llegó a un Ecuador que le daba paz. ¿Cómo era nuestro país hace 40 años? Y Quito era el Quito viejo, donde no era que el Fonsal lo restauró, era así, era el Quito viejo con el zapatero, con el que hacía el pan de madera completamente artesanal, estaba lleno de artesanos,
Ya no había una vida nocturna como había en Argentina, completamente distinto. Sí, era un mundo muy extraño y lleno de historias donde García Márquez que veíamos al momento se me hacía realidad. El realismo fantástico era un poco la cotidianidad aquí, ¿no? Y en medio de este realismo mágico es donde Norberto desarrolló uno de sus más grandes talentos. Es luthier y reparador de instrumentos musicales. Primero por curiosidad, haciendo una guitarra para mí hace muchísimos años, cuando tenía, no sé, empecé como a los 15, algo así. Poco a poco se fue esto convirtiendo, sumando un instrumento a otro, un libro a otro, una historia a otra. Dirigir un museo de instrumentos musicales en los 80, el de Israel. Empezar a trabajar, compartir, me empezó a gustar cada vez más compartir la vida con músicos. Norberto se descubrió aquí en Ecuador y descubrió también amistades que durarían toda una vida. Soy Gerardo Silvetti y estoy en el Ecuador desde el año 1973. Gerardo y Norberto, ambos argentinos, tienen una amistad larga y sólida, construida sobre el sonido de las cuerdas, partituras complejas y melodías encantadoras. Entonces, para muchos extranjeros, Ecuador es un país de encuentros. No solo es un país de oportunidades, sino también de hermandad. Y esta, en particular, comenzó con un violín, pero no cualquier violín. Cuando me robaron mi instrumento, y él me llamó por teléfono y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenés un regalito en mi casa, para vos. Yo dije, ¿de qué se trata? ¿No? Porque los regalitos que nos hacemos con él son un poco de café de Saruma o ese de un queso, ese tipo de cosas, ¿no? Y me dice, mira, es un violín tal. A mí se me caían las lágrimas por teléfono, ¿no? Entonces, yo pensé y sigo pensando, si es difícil encontrar un Stradivarius, es más difícil encontrar un tipo como él. Gerardo llegó a Ecuador por la música y es gracias a la misma que sigue en nuestro país. Trajo a toda su familia y ahora vive en Quito. Vine contratado por la Sinfónica Nacional para tocar el violín con la orquesta. Y me encontré aquí de repente y el asunto fue que me quedé porque me enamoré de este país. Me encanta. Mirar el paisaje continuamente, el Cotopaxi, que ahora está portándose medio mal, pero todo es una joya y entonces miras eso y ya está. Te regalo el resto del planeta. Gerardo, Norberto, Francisco y José Miguel han encontrado un hogar lejos de su tierra natal. Ecuador los acogió, sin diferenciar acentos, nacionalidad o costumbres. Hay que pensar cuál es la tierra. Sí, las fronteras no son más que un invento para mantener propiedades privadas, que es una cosa absurda, porque al final nos morimos y todo esto se queda igual. El Ecuador no es un país con tradición migratoria comparado con otros países de la región. Alrededor de 45.000 visas fueron entregadas a ciudadanos de diferentes nacionalidades hasta junio de este año, lo que representa menos del 1% de la población ecuatoriana. Sin embargo, debido a su concepción en políticas migratorias, representa un país amigable para personas de diferentes nacionalidades. Entre los meses de septiembre y octubre se realizó la 6ª Bienal Internacional de Arte en Beijing. La embajada ecuatoriana en China fue la encargada de gestionar y recibir a 6 pintores ecuatorianos cuyas obras se expusieron en un pabellón establecido para nuestro país. Durante 21 días, gente de todo el mundo pudo visitar y observar el talento de maestros como Osvaldo Viteri, Wilfrido Martínez, Napoleón Paredes, Jorge Perugachi, Miguel Betancourt y Hernán Illescas. En este encuentro participaron más de 100 países de los 5 continentes. Dicen que la mejor expresión de un pueblo es su cultura manifestada a través del arte, la música, sus tradiciones.
Y es que el arte tiene la capacidad de comunicar prescindiendo del idioma, rompiendo barreras y acercándonos más como seres humanos. Y eso es precisamente lo que se vivió en el Museo Nacional de Arte de China en septiembre, cuando se inauguró la 6ª Bienal de Arte Internacional de Beijing. A lo largo de sus salas se expusieron 687 piezas de arte, 188 obras de autores chinos y 497 de naciones extranjeras, entre las que estaban incluidas 44 obras de 6 maestros ecuatorianos: Osvaldo Viteri, Jorge Perugacci, Hernán Illescas, Miguel Betancourt, Napoleón Paredes y Wilfrido Martínez. 4 de los 6 pintores ecuatorianos estuvieron presentes en la inauguración, junto al embajador José María Borja y funcionarios de la embajada. La prensa de China se mantuvo interesada en mostrar las obras y conocer quiénes son los autores que trajeron su arte desde la mitad del mundo. Para el maestro Napoleón Paredes, ser parte de esta bienal significa un logro importante en su vida artística. Estuvo presente aquí con su colección Muñequería. Son figuras femeninas, pero no son verdaderamente mujeres que están desnudas. Son muñecas en las que usted encuentra tranquilamente suturas, pegamentos, cosidos, para significar que el ser humano tiene muy poca trascendencia en este tiempo frente a la técnica, a la ciencia. En otro lado de la sala, los sueños y la memoria se muestran en 10 obras concebidas por el pintor ecuatoriano Hernán Illescas, que cuentan épocas con los diferentes matices de situaciones vividas en nuestro país, como la migración, los sueños de la región del sur, con un mensaje universal. El mensaje es la sensibilidad del arte ecuatoriano, del arte americano, latinoamericano, la riqueza cultural que tiene el Ecuador, lo que estamos a un nivel o al mismo nivel de artístico, porque el arte es universal, el arte está en todas las partes y los artistas ecuatorianos nos sentimos orgullosos de representar a nuestro país. Muchos visitantes llegaron al pabellón de Ecuador el día de la inauguración. Desfilaban distintas nacionalidades, admirando y contemplando el arte que aquí se exponía. Entre ellas, Kong Si, de la Asociación de Artistas Femeninas de China, quien se mantuvo expectante de la colección Diosas del maestro Jorge Perugacci, con quien logró conversar por unos minutos de la importancia de la mujer en la muestra del pintor y lo que simboliza la mujer andina. Las vírgenes del sol son, en esencia, son las caballeresas de que la mujer, hoy que estamos en el siglo XXI, hoy la mujer, y me alegro muchísimo de que la mujer sea protagonista. Las 6 obras del artista Miguel Betancourt, con temas que lo han acompañado siempre, también tuvieron su espacio en este pabellón. La intensidad de los colores, la vegetación, el árbol como elemento primordial en sus creaciones. Que estoy señalando que está detrás mío es un árbol cultural, está cargado de signos, de simbologías, de letras, en fin. Y además, claro, entre otras cosas, cabe destacar que esta obra que está atrás mío se llama Árbol de Letras y está realizado sobre cáñamo, que es un tejido de los pencos nuestros, ¿no? Entonces, si bien el cáñamo no es un material usualmente utilizado para pintura, sin embargo, digamos, tiene un matiz así de reciclaje, ¿no? Entonces, quiero con eso también dar un mensaje, ¿no? De que uno puede reciclar y de alguna manera, digamos, poéticamente, salvar un árbol, ¿no? Si es que se reutiliza de buena manera, ¿no? Como tratamos los artistas de hacerlo. Entre colores, texturas y formas, los visitantes disfrutaban de esta muestra, ratificando que el arte también es la mejor forma de mostrarse al mundo. Así lo cree José María Borja, embajador de Ecuador en China. Creo que es una de las principales formas que tiene el Ecuador de mostrarse ante el mundo, efectivamente. Ya el gran maestro Benjamín Carrión decía que el Ecuador probablemente no será una potencia económica y con seguridad jamás una potencia militar, pero somos siempre una potencia cultural y eso lo mostramos ante el mundo porque somos un país multicultural y plurinacional con muchísimo que mostrar ante el resto del planeta. En esta bienal también participaron 2 pintores ecuatorianos, Leonardo Ceballos, quien vive 20 años en Beijing y representó con un tema central, el tiempo.
Aquí este signo, este chof chino, este sello, se llama, en chino se dice Shikuan, que significa tiempo. Entonces, el tiempo es el que enlaza el concepto de esta bienal, porque sin el tiempo no existe ni pasado ni presente. Entonces, como vivo 20 años en China, me atrajo esa temática y decidí participar en esta bienal. Y Freddy Coello, artista cuencano, postuló para esta bienal siendo la primera vez que su trabajo traspasa fronteras. Freddy nos cuenta cuándo para él finaliza el ciclo de su obra. Porque la obra no está terminada hasta que el público no la ve. Entonces, cuando el público la ve, la interpreta, saca sus propias conclusiones. A mí me parece fantástico, porque ahí finalmente se cierra. Claro, cuando el público también me comenta qué es lo que ha sentido, eso es maravilloso, porque yo me enriquezco también muchísimo de lo que ellos piensan y también les aporto a la percepción que han tenido sobre la obra. Cada artista tiene una sensibilidad única y a través de sus pupilas las cosas y los lugares adquieren otro matiz, tal vez porque son observados bajo los ojos del alma, de la historia y de los personajes. Junto a los pintores ecuatorianos Miguel Betancourt, Jorge Perugachi, Hernán Illescas y Napoleón Paredes, recorrimos la Gran Muralla China, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. También visitamos la Ciudad Prohibida en Beijing. Dentro de estos espacios, los grandes maestros se dieron tiempo para reflexionar y demostrar el amor que tienen por nuestro país. Estamos en la Gran Muralla China, elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hasta aquí llegaron todos los artistas que participaron en la Bienal de Arte, incluido los 4 pintores ecuatorianos. Subir por estas escaleras es remontarse a muchos años de historia. Esta fortaleza tiene aproximadamente 8.851 kilómetros de largo. Es un lugar lleno de leyendas, de personajes que pasaron y pasan a diario por aquí y que lo miran desde sus perspectivas. Inclusive si uno lo ve de una manera simbólica, ¿no? Ahora que el mundo ha abierto todas sus fronteras, ¿no? El hecho de que existe esa frontera que un emperador se imaginó hace más de 2000 años que podía dividir el mundo, que podía crear una barrera, entonces resulta simbólico, ¿no?, que el mundo en la actualidad más bien esté rompiendo estas fronteras, pero esto quedará como un símbolo poético más bien, ¿no? Y eso es, o sea, es una poesía auténtica. Poesía que se escribió con el trabajo de muchas personas, pues según documentos históricos, se calcula que la 1/5 parte de la población china contribuyó en diferentes épocas en la construcción de la Gran Muralla, y también muchos de ellos dejaron su vida a lo largo de este gran muro. Poderlo vivir y sentir a través de los ojos del arte también les permite a estos grandes maestros plasmar sus lienzos desde otras miradas. Y eso es la parte importante de la vida artística, que se vuelve uno universal y comienza a direccionar diferentes puntos y a plasmarlo, expresando diferentes culturas y a fusionarlo con nuestra cultura andina, con nuestra cultura ecuatoriana. Entonces es muy importante para los artistas que ese punto se universalice, porque si no a veces se quedan como artistas nacionalistas, que un punto tiene una importancia, pero lo más grande es universalizar, extenderse, y así lo han hecho muchos artistas en el mundo. De regreso a Beijing, en medio de una ciudad que emerge moderna, se mantiene intacto otro sitio emblemático de este país, la Ciudad Prohibida. Pero para llegar a ella es necesario pasar por la Plaza Tiananmen, o Plaza de la Puerta de la Paz Celestial, construida en 1949, convirtiéndose en símbolo de la Nueva China. Sus dimensiones son importantes a tal punto de ser considerada como una de las plazas más grandes del mundo. Al norte de la plaza se observa la Puerta de Tiananmen, lugar desde donde Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China y donde permanece un gran lienzo de este líder. Y también da acceso a la Ciudad Prohibida, conocida así porque era el lugar destinado para los emperadores y su corte, siendo completamente prohibida para su pueblo. El pintor Jorge Perugachi la admira.
lo que más son las cosas que nos unen que las que nos desunen. Hay una cierta, diríamos, fusión, podríamos decir, de los elementos en los que son similares. Son similares teorías ahí de que, de cierta manera, los chinos fueron los que incluso descubrieron mucho más antes que Cristóbal Colón descubrió América. Mesoamérica, Sudamérica, está bastante representada y está bastante ligada a la cultura china. Y por ende, obviamente, los elementos, hay cantidad de elementos que son muy similares. Dentro de esta ciudad gobernaron 24 emperadores chinos, en una línea sucesoria de más de 500 años. En medio de la multitud, otro visitante se detiene expectante a escuchar la historia que se tejió entre estos muros, cargados de tantas contradicciones. La sociedad más alta y a lo mejor en alrededor, a lo mejor por afuera, la situación económica y social de las personas era muy diferente, porque en una sociedad que no es justa, no hay resultados ni sociales ni culturales. Mientras hacíamos esta entrevista, muchos de sus colegas participantes, también de la Bienal, se dan un momento en otro espacio para hablar con él. Que como no te había escuchado hablar, entonces llega la sorpresa mía. Y digo, oye, pero es todo un sabio hablando. Sí. Hay que esperar para oírlo, Napoleón. 4 artistas ecuatorianos que se nutrieron de la historia, de la cultura y de la identidad de este país asiático, maravillándose a cada paso, afinando sus sentidos para percibirlo a través de los ojos del arte, se van cargados de recuerdos y de símbolos. Para los artistas sensibles a la cultura, al arte, a la historia, a las memorias, es muy lindo, nos enriquece y vamos descargando paulatinamente toda esta riqueza cultural plasmando en nuestros días. La Gran Muralla y la Ciudad Prohibida no solo nos mostraron su historia, escondida tras estos muros, sino nos enseñó su arte, el detalle establecido en los lugares más escondidos, sus rituales y seres mágicos, llenos de poderes necesarios para custodiar el pasado de todo un pueblo que siempre mantiene viva su cultura. La labor que realizan las embajadas en el ámbito cultural permite que grandes exponentes del arte estén presentes en los más exigentes escenarios. Esta vez, la Embajada de Ecuador en China realizó todas las gestiones para que la obra de 6 grandes pintores sea expuesta en la Bienal de Beijing 2015, dejando el nombre del Ecuador en alto, mostrando su estilo y transmitiendo la identidad de un país a través de sus colores. Ecuador es símbolo de paz, de solidaridad. Es el refugio perfecto para aquellos que cruzan fronteras huyendo de la violencia. También es el sitio ideal para quienes aman la naturaleza, la biodiversidad, o simplemente para aquellos que ven en Ecuador su hogar. Escríbanos a través de las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ecuador conmigo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó